Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. La siguiente historia fue redactada por The General G, un usuario de Reddit. Te recomiendo que utilices audífonos a un volumen moderado. Cierres los ojos, apagues las luces y te dejes llevar por la siguiente historia. Era una de esas noches de trabajo, pero eso no me molesta en absoluto. De hecho, era una de mis partes favoritas de ser guardaparque. Pasar el rato a altas horas de la noche con solo algunos de mis compañeros en medio del bosque. Era como acurrucarse alrededor de una fogata mientras contabas historias, excepto que estábamos adentro, alrededor de una chimenea. Era a la mitad de la primavera, pero últimamente hacía bastante frío, así que si bien las tardes eran agradables, las noches eran frías. Por eso estábamos todos adentro reunidos alrededor de un fuego mientras estábamos atentos al reloj que sonaba sin parar. La estación de guardabosques era más que cómoda, así que me senté felizmente en uno de los muchos sofás de cuero frente a la chimenea. Estábamos todos en la mitad del turno, y como muchas noches en el trabajo, estaba muy tranquilo. Así que no hablábamos de nada en particular. No hay nada como el flujo natural de una conversación no planificada. Afuera, la tarde había dado paso lentamente a la noche, y la oscuridad se había apoderado del bosque con su habitual rigor silencioso. El área puede ser un parque muy agradable durante el día, pero por la noche es un bosque bastante siniestro. Los parques suenan inherentemente divertidos y recuerdan esas comidas al aire libre, mientras que los bosques tienen un ambiente inherentemente espeluznante. Éramos 4 sentados junto al fuego en la estación de guardabosques en esa noche fría. Yo, Harlan, Anthony y Craig. Craig acababa de terminar de hablar sobre la boda de su prima cuando Anthony le preguntó a Harlan cuál era la historia más aterradora que tenía que contar después de tantos años haber trabajado en este lugar. Por lo general, Harlan simplemente se reía entre dientes y decía que había escuchado algunas locuras a lo largo de todos los años. Pero no esta vez. Esta vez se sentó en silencio por un momento antes de decir: la historia de la bruja de Blackthorn Creek. Fue entonces cuando todos nos quedamos completamente quietos, simplemente acurrucados alrededor de esa fogata, que en realidad era una chimenea. Y en ese lugar Harlan era el encargado de encender el fuego. Era el guardabosques al que siempre respetábamos. Había estado en el trabajo el tiempo suficiente para ganarse ese respeto. La familia de Harlan también había estado en la zona durante generaciones, así que si alguien tenía alguna historia que contar sobre lo que pudo o no haber sucedido aquí, era él. Además era un tipo fantástico, trabajador y más que útil cuando necesitabas algo. Entonces, cuando alguien como Harlan te cuenta que ha oído hablar de una historia como esa, tú solamente te callas y escuchas atentamente, especialmente con el tono de voz que él usó, serio y sin tonterías. La bruja de Blackthorn Creek, comenzó Harlan con una voz clara mientras todos le prestábamos toda nuestra atención. La historia me la contó por primera vez mi tío George, que había sido leñador durante años. Según él, la gente decía que había una maldición sobre esta tierra, una maldición que fue provocada por una bruja. Todo empezó un año cuando la cosecha fue mala. Como no había más que cosechas abundantes cada año, la gente sospechaba que algo no andaba bien. Apenas había suficientes cereales para pasar el invierno.
No ayudó en nada el hecho de que la ciudad había sido próspera en general, pero recientemente había comenzado a atravesar algunas dificultades financieras. Luego, a lo largo de los años, sucedieron numerosas desgracias dentro de la comunidad. Casas que se quemaron, personas que desaparecieron sin ninguna razón y nunca más fueron encontradas. Esto de manera periódica. Quedaba siempre algo extraño cerca de donde alguien había desaparecido. Cosas muy raras como muñecas de aspecto extraño hechas de madera. Y no había nadie alrededor que la gente pensara que fuera capaz de hacer algo como esto. Y dado que ninguna de las familias había experimentado algo similar durante todo el tiempo que habían estado allí, ellos pensaban que se trataba de algún tipo de maldición. Especialmente después de que algunas personas se dieron cuenta de que estos hechos siempre ocurrían en luna llena. Harlan tomó un sorbo de café antes de continuar. Todo llegó a un punto crítico cuando hubo un terrible accidente en el aserradero de la ciudad. Un incendio que nadie pudo entender cómo empezó. Varios empleados murieron quemados y muchos otros resultaron gravemente heridos. Y el aserradero, que era uno de los mayores empleadores de la zona, tuvo que cerrar. Fue entonces cuando la paranoia que había estado persistiendo bajo la superficie se desbordó por completo. Un día, algunas personas del pueblo encontraron una cabaña abandonada en el bosque cerca de Blackthorn Creek. En esta cabaña, ellos pudieron ver algunos símbolos muy extraños escritos en las paredes y el piso. Agarraron sus antorchas, prendieron fuego al lugar y vieron cómo ardía. Según la multitud, la cabaña tardó una eternidad en encenderse, mucho más de lo que la gente creía que fuera posible. Pero una vez que finalmente se quemó, las personas tomaron las cenizas y las enterraron en lo profundo del bosque, sin decirle nada a nadie, con la esperanza de que ese fuera el final de la maldición. Y durante un tiempo parecía que realmente surtió efecto, pero de vez en cuando sucedía algo que hacía que la gente de la ciudad mirara por encima del hombro. Quizá nada muy grande, un poco de mala suerte o algunos ruidos sospechosos fuera de la casa después del anochecer y quizá algunas marcas de arañazos en la puerta o la pared. Pero desde entonces, la gente tenía mucho cuidado con lo que hacía, especialmente si había luna llena. Luego se detuvo un momento para mirar el fuego que crepitaba agradablemente en la chimenea. No podría decir cuántos años tenía cuando escuché la historia por primera vez, pero recuerdo exactamente cómo me sentí, confundido. Porque la historia, aunque espeluznante y entretenida, la verdad es que no tenía mucho sentido para mí. Y le dije algo al tío George sobre eso, y él se rió. Luego dijo que estaba de acuerdo en que la historia tenía mucha atmósfera y poca credibilidad. Pero entonces, cuando se puso serio, me dijo que aunque la historia era un poco de ficción, no había duda de que venía de algo que realmente sucedió y que efectivamente algo raro pasaba en el bosque desde entonces. Luego agregó que no importaba la edad que tuviera, o dónde estuviera, o con quién estuviera, si tenía el presentimiento de que algo terrible iba a ocurrir, debería hacerle caso a este presentimiento. Y desde entonces, la verdad es que presto mucha atención a cada sentimiento que experimento. Hasta ahora en realidad no me ha servido de nada. Miró a nuestro alrededor y lentamente nos abordó a todos. Nunca he creído del todo esa historia, pero no lo voy a negar. En todos los años que he estado aquí, en ocasiones he sentido cosas que me pusieron los pelos de punta. Y algunas veces también he visto cosas, miradas fugaces, o quizá cosas que no estaba del todo seguro que había visto. Pero hubo un momento en el que no solo sentí algo,
sino que también escuché algo y también lo vi. El aire en la estación de guardabosques estaba completamente tranquilo. Miré brevemente a mis colegas mientras Harlan decía esto. Ellos encontraron mi mirada y pude ver que estaban tan cautivados por la historia como yo. Fue hace unos 30 años, explicó Harlan. Yo recién comenzaba como guardabosques. Esto fue a principios de los años 90, cuando la tecnología y la vida en general eran muy diferentes a las actuales. Yo crecí en la naturaleza, vi muchas películas de terror y, lo más importante, crecí escuchando innumerables historias espeluznantes sobre lo que podría o no haber estado acechando allá afuera en el bosque. Pero hay algunas cosas que nunca estás realmente preparado para experimentar. El fuego de la chimenea estalló en la rejilla, pero estábamos tan absortos en la historia de Harlan que apenas nos dimos cuenta que había mucha leña en el fuego, así que no tuvimos que preocuparnos por eso en un largo tiempo. Era principios de noviembre. Halloween acababa de terminar, lo que entristeció a todos porque recuerdo que ese año fue particularmente divertido. La oscuridad parecía llegar cada vez más temprano. Apenas estaba a la mitad de mi turno cuando el sol se estaba poniendo. Recuerdo que había estado lloviendo casi todos los días, por lo que los días eran tan grises y nublados como lo son ahora. Y las noches eran también muy húmedas y con mucha niebla. Pero recuerdo que esa mañana en particular fue bastante seco. Todas las hojas que se habían caído de los árboles habían sido esparcidas por el viento y la lluvia, por lo que yacían sobre la hierba, todas húmedas y rotas. Mi trabajo en ese día en particular era recoger aquellas hojas para que no cubrieran completamente los senderos y caminos por los que caminaba la gente. El frío que flotaba en el aire era ese frío que solo el final del otoño puede provocar. La humedad, que parece empapar tu piel y nunca soltarte, impregnaba el ambiente. Acababa de terminar una sección del parque y caminaba de regreso a mi camioneta cuando la lluvia comenzó de nuevo. Y lo hizo con mucha fuerza. Así que me metí rápidamente en la camioneta. La encendí y me dirigí de regreso a la estación de guardabosques, donde planeaba pasar el resto de la noche. Y como era una noche tan tranquila en la estación, parecía que conseguiría lo que quería. Estaba acostumbrado a trabajar solo en el turno de la tarde como supervisor nocturno, así que estar solo no me molestaba. Siempre había sido un tipo tranquilo al que le gustaba simplemente tomar un libro, así que esa situación era ideal para mí. Pero esa noche algo se sentía diferente. Harlan respiró hondo antes de continuar. Debido a que Halloween había terminado y la lluvia había sido constante, el parque no había recibido tantos visitantes como de costumbre, pero estaba ahí, dentro de la estación de guardabosques. Esta estación de guardabosques, de hecho, que era tan acogedora y cálida como la ves ahora. Además, ahora que había terminado con mi tarea, era libre de leer un libro, así que no perdí mi tiempo y me acurruqué junto al fuego con un libro de bolsillo. Había pasado muchos turnos de esta manera y, para serles honesto, la verdad me parecía bien. Felizmente leería un libro en un día lindo, pero en un día lluvioso, nada mejor. Al final comencé a tener un poco de hambre. Acababa de comer algún refrigerio ligero, pero como que deseaba algo más sustancial. Así que tomé el teléfono y decidí pedir una pizza. Había un negocio local que estaba a solo unos minutos de distancia y que a menudo entregaba aquí. Así que no dudé en llamarlos. Pedí una pizza mediana con pepperoni y cuando colgué, la lluvia empezó a golpear con más fuerza el techo de la estación. Sabía por experiencia que la lluvia que golpeaba el techo de la estación podía ser realmente fuerte. Parecía como si te rodeara por todos lados. Pasaron unos minutos y finalmente la lluvia se desvanecía poco a poco hasta convertirse en una ligera llovizna. Pude ver que el pasto que conducía hasta aquí estaba bastante empapado y había algunos charcos pequeños. Los árboles se mecían con el viento
y el cielo se oscurecía a medida que avanzaba la noche. Para entonces, las luces exteriores habían comenzado a encenderse, cuando por fin el auto de la pizzería se detuvo frente a la estación. Sus limpiaparabrisas iban y venían. Me paré frente a él, bajo la parte del techo que me protegía de la lluvia. El conductor, un joven llamado Derek de unos 20 años, se levantó del asiento y agarró la pizza del lado del pasajero. Derek había entregado pizza aquí antes y siempre había hecho un gran trabajo. Charlamos mientras le entregaba el dinero en efectivo con una generosa propina. Entonces Derek me entregó la pizza y estaba a punto de regresar a su auto cuando se detuvo y miró algo por detrás de mí. Hizo una pausa y dijo que probablemente sonaría como una locura, pero parecía que había visto a una mujer escondiéndose en el bosque detrás de mí, cerca de la estación. Todos nos quedamos sentados en silencio por un momento antes de que Harlan continuara. Recuerdo que me quedé allí, inmóvil, cuando dijo esto. Las palabras sonaron casi extrañas cuando Derek las dijo en voz alta. Mi primera reacción fue que era imposible, pero solo había una manera de averiguarlo. Así que me giré para ver detrás de mí, hacia donde él me señalaba. Tomó otro sorbo de café. El grupo de árboles que señalaba era una zona densa de pinos altos. En aquel entonces no había mucha iluminación allá afuera, pero incluso así, yo podía ver que no había nadie allí. Me quedé parado, con la pizza todavía en la mano, mientras esperaba que sucediera algo, pero nada surgió del bosque. Estaba a punto de volverme hacia Derek cuando escuché «Sal». Escuché esto a mi lado en voz baja, lo más claro posible. Me giré de inmediato para mirar a Derek y sin decir una sola palabra, supe que él también lo había escuchado. Pero aunque era tan espeluznante como podía serlo, no sabía con certeza lo que significaba. No surgió como una orden siniestra, más bien era como una advertencia. Pero no les voy a mentir. Estando allá afuera, nunca antes había sentido un miedo así. Había tenido miedo antes y después, pero no de esa manera. Ese miedo se parecía menos a un sentimiento y más como si fuera una parte de tu cuerpo, como si siempre estuviera ahí y solo en raras ocasiones eres realmente consciente de ello. Sentado allí mirando a Harlan, estaba claro que, aunque estábamos sentados en el presente, él había sido inmediatamente transportado a esa fría noche de noviembre. No podría haber dicho cuánto tiempo pasó. Puede que solo hayan sido 1 o 2 minutos, pero a pesar de la luz menguante, me pareció ver algunas formas moviéndose a lo lejos en el bosque. Allá, entre la penumbra. Después de un momento, ya no pude ver nada en lo absoluto. Hasta el día de hoy, no tengo idea de por qué ese momento me llenó de tanto miedo. Al igual que tampoco tengo idea de cómo supe que aquellas sombras que vi eran personas. Pero lo hice. Y supe que se trataban de personas. Varias. No tengo idea de cuántas, pero yo calculo que unas 5 o 6. Entonces, casi como si fuera una señal, escuché la palabra ahora. Y fue toda la motivación que necesitaba para decirle a Derek que teníamos que irnos. No necesité que lo dijera 2 veces, porque nos subimos a su auto y salimos de allí lo más rápido que pudimos. No nos detuvimos durante unos 30 kilómetros y estábamos muy lejos de la estación de guardabosques para cuando volvimos en sí. En ese momento, el miedo se había desvanecido lentamente y me moría de hambre, así que dividimos la pizza mientras debatíamos qué decirle a nuestros superiores. Al final yo decidí que les diría que me sentía un poco mal y que tenía que ver a un médico que conocía. No tardé mucho en darme cuenta de que mi excusa no me serviría de absolutamente nada, porque después de que nos fuimos,
un grupo de personas irrumpió en la estación de guardaparques. La cámara de seguridad que teníamos en ese momento vio a los 6, vestidos de negro, de pies a cabeza. Atravesaron la puerta principal unos minutos más tarde de que nosotros nos fuéramos de allí y volvieron a salir sin llevarse nada, desapareciendo entre los árboles. Los policías registraron minuciosamente la zona, pero no encontraron nada. Me enteré de esto cuando intenté llamar a mis superiores para decirles que tuve que irme porque me sentía mal. En la cámara se pudo ver esto tan solo unos minutos después de que Derek y yo nos fuéramos. Todos intercambiamos una mirada cuando nos dimos cuenta de que realmente Harlan había estado hablando todo este tiempo de esta misma estación de guardabosques, donde estábamos sentados ahora. Harlan no nos había dicho nada, pero sabía con certeza de que era la misma estación. La conclusión a la que llegó la policía, dijo finalmente Harlan, es que fue una banda de delincuentes profesionales que vieron la estación de guardaparques y decidieron ver qué encontraban. Como aparentemente no había nada que pudieran robar, simplemente se fueron. Y cada año, en ese día desde que eso sucedió, siempre tomo una flor, solo una, y la dejo donde Derek dice que vio a alguien esa noche. Nunca he visto ni oído esa voz desde aquella noche, pero en algunas ocasiones he sentido la presencia de algo o alguien mirándome, pero no de forma desagradable. Cosas así suceden en los bosques. Nunca se sabe qué se puede encontrar en ellos. Y si realmente estás prestando atención, es sorprendente lo que puedes aprender. Después me di cuenta que aquella noche de noviembre, hace tantos años, había luna llena. Pero las nubes simplemente habían oscurecido todo y no pude darme cuenta. Desde entonces siempre me he preguntado si aquella vieja historia de la bruja era cierta. Lo que sí puedo decirles es que en cualquier bosque del mundo al que se atrevan a entrar de noche, habrá cosas, habrá ruidos y habrá situaciones extrañas que no puedan explicar. Si esta historia te gustó, te invito a que en estos momentos me dejes tu like y comentario, que además te suscribas a este canal si es que no lo has hecho y actives la campanita de las notificaciones para que sepas cuando más historias como esta estén disponibles. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales como @unahistoriaantesdedormir, y si quieres escuchar más historias extrañas sobre bosques y cómo hay personas que llegan a desaparecer sin ninguna explicación en algunos de los bosques de parques nacionales de Estados Unidos, pues te invito a que escuches el último episodio del podcast Una Historia Antes de Dormir, sobre el que hablo del extraño suceso del Missing 411. Nos vemos en el próximo episodio.